Dicho esto, le voy a dejar paso a mi amigo y profesor Francisco Ignacio Ortega González. ¿Estás en Talca o estás en Santiago, Francisco? No, estoy en Santiago. Estás en Santiago. Santiago. Bueno, Francisco es oncólogo médico. Pero soy de Talca, soy de Talca. ¿Tú no eres de Talca, po? O sea, vives en O Talca, sea, pero no, ¿dónde naciste? vivo en Pelarco, la verdad. Nací en ¿Y dónde Santiago, naciste? Naciste en de Santiago. Santiago. Bueno, él nació en Santiago, Tauro. es Tauro y muy taurino, ¿cierto? De lo que se ve. Bueno, Perseverancia Taurina se fue hizo oncología médica, que la hizo en la Católica, y ahí, después de eso se fue a Talca a trabajar, un oncólogo que trabaja en provincia, en el Hospital de Talca, ahí está ligado a la Católica del Maule, jefe del programa de oncología, el primer programa de oncología médica que hay en regiones, que lo armó Francisco Ortega, que está en la Universidad Católica del Maule, para que se inscriban, para que postulen, y él nos va a hablar de conceptos clínicos generales sobre el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Aprovechen porque Francisco, si algo que tiene es que hace clases muy claras, porque no me piensa muy claramente. Francisco, gracias por tu tiempo y por presentar. Yo voy a estar viéndolo y después voy a filtrar las preguntas para que no te pase lo que me pasó a mí, que como que iba sin un hilo. A ti no te va a pasar porque yo te las voy a filtrar, preguntas por el chat y comparte pantalla nomás. Dale. Ya. Bueno, cualquier cosa, si no se ve o no se escucha, me van avisando, ¿cierto? Como bien dijo José, vamos a partir al tiro. Son hartos conceptos los que tenemos que transmitir. Vamos a hablar un poco de introducción a la oncología en la parte de diagnóstico y tratamiento. Yo me llamo Francisco Ortega, soy oncólogo del Hospital Regional de Talca y de la Universidad Católica del Maule. Y lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, va a ser definir objetivos, ¿cierto? ¿Qué quiero dejarles en esta clase? ¿Ya? Y yo quiero que al final de esta clase ustedes idealmente sean capaces ¿de qué vamos a ser capaces al final de esta clase? De describir aspectos generales del diagnóstico y tratamiento interdisciplinario del cáncer, que además es uno de los objetivos del curso, y además reconocer la importancia de los factores pronósticos y predictivos en el cáncer, ¿cierto? Si ustedes logran eso, yo me voy a sentir como Rocky, ¿cierto?, cuando gana el título, y ustedes pueden escuchar la canción, para que no se distraigan en cada una de las referencias que yo voy a hacer. Cuando les mande la clase va un link de YouTube explicándole, entonces no se distraigan en eso, si no la entienden, déjenla pasar y cuando lean la clase se meten al link y la van a entender. Yo soy un poco, o más bien boomer, entonces algunas puede que no la entiendan. Esa es la simbología para la presentación, ¿cierto? Los mensajes muy importantes están encerrados en un cuadrado amarillo habitualmente. Los mensajes menos importantes están encerrados en un cuadrado verde y además vamos a ver 5 resúmenes a lo largo de la presentación para ir consolidando el conocimiento. Además vamos a tener algunas secciones interactivas que las vamos a ir explicando en su momento. Entonces está en la hoja de ruta, ¿cierto? Como dijimos, diagnóstico y tratamiento. La parte diagnóstica la vamos a dividir en dos, evaluación y etapificación. Y la tercera parte vamos a hablar de tratamiento y los 5 resúmenes que quiero que estén bien atentos en esa parte para que vayamos consolidando lo que vayamos aprendiendo, porque son hartos conceptos, entonces la idea es que los vayamos construyendo sólidamente. Entonces vamos a hablar un poco de la parte diagnóstica, ¿cierto? Y de eso de la parte evaluación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando hablamos de un paciente oncológico? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la vida en general, ¿cierto? Pero esto se aplica al paciente oncológico. Lo primero que tenemos que hacer cuando vemos a un paciente oncológico es definir los objetivos, ¿ya? ¿Y cuáles son los objetivos? Si uno tuviese que resumir cuáles son los objetivos cuando uno ve a un paciente oncológico, son 4. Que es confirmar el diagnóstico, ¿cierto? Porque hay que hacerlo, porque tenemos que saber si el paciente tiene o no tiene cáncer. Definir el manejo o la intención, ¿cierto? Que uno en oncología la divide en dos, ¿cierto? Curativa o paliativa. Y ahí lo vamos a ver un poco en detalle más adelante. Tratar de determinar la extensión de la enfermedad o la etapificación. Y aquí ustedes ven que son conceptos que se van entrelazando, ¿cierto? Es difícil hacerlos secuencialmente. Y estimar el pronóstico, ¿cierto? Y como bien les explico, esto no es una cosa secuencial que uno tenga que hacer, sino que uno tiene que hacerle todo más o menos al unísono. El paciente oncológico habitualmente tiene sentido de urgencia, y eso es importante transmitir. Hay un sentido de urgencia cuando uno evalúa a un paciente oncológico, un paciente que va a requerir eventualmente tratamiento y tratamiento luego, entonces uno tiene que tratar de hacer todas estas cosas, cumplir los objetivos de la manera rápida posible y tratar de hacerlo todo al unísono. Ya no es que uno tenga que hacer una cosa, después la otra. Vamos a partir con eso, ¿cierto? Vamos a ver cómo lo podemos hacer.
Entonces ahí viene la segunda pregunta. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer primero, definir los objetivos, y cómo lo hacemos a través de una evaluación clínica completa. ¿Ya? ¿Cómo esa evaluación clínica completa? Tiene 4 pilares. La evaluación oncológica, hay muchas enfermedades que se basan solo en la historia, otras historia y imágenes, por ejemplo la clásica, la neumonía, pero el cáncer requiere estos 4 pilares, ¿ya? Que nuevamente no son una cosa secuencial, como se ve ahí, sino que son una especie de círculo donde uno tiene que ir haciendo varias cosas al unísono, y tiene que ir una historia clínica, ¿cierto? Imágenes asociadas, un laboratorio, que era parte de las preguntas que vi en el chat, así que ahí la vamos a tratar de responder. Y el cuarto pilar, que es muy importante, es la anatomía patológica, ¿ya? Y es importante esto porque este es un concepto general, por supuesto que en toda ley hay excepciones, pero todos estos pilares son necesarios, y traten de siempre, cuando evalúen un paciente oncológico, ustedes que no son especialistas, basarse en estos 4 pilares, o al menos tenerlos en consideración. Y ahí ustedes van a acordar que son 4 pilares, y les dejé 2 cosas para que se acuerden, ¿cierto? Si ustedes son más de música urbana, por ejemplo, se pueden acordar de la canción 4, que es de Oli Powers Code, Aaron Piper y Pablo Chile, ¿cierto? O si son ya más bien rockeros o metaleros, se pueden acordar de la canción de los 4 jinetes de Metallica del álbum Kill 'Em All, ¿cierto? Y ahí están sus respectivos links, las pueden escuchar cuando les acomode, pero acordarse que son 4 pilares, todos necesarios, y tratar de siempre basarse en esos 4. Entonces vimos qué hay que hacer, definir objetivos. ¿Cómo hay que hacerlo? Evaluación clínica completa. Y ahora vemos el por qué. ¿Por qué da síntomas del cáncer? Y aquí vamos a responder una de las preguntas, porque puede dar manifestaciones clínicas. ¿Por qué da manifestaciones clínicas del cáncer? Bueno, primero por su extensión. Por su extensión locorregional o su extensión sistémica. Puede dar síntomas a través de síndromes paraneoplásicos o a través de urgencias oncológicas a grosso modo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el cáncer no da síntomas o es asintomático o asintomática? Ahí vienen las herramientas de screening o tamizaje, o cuando uno va a buscar activamente un cáncer, y eso hay distintas estrategias para distintas enfermedades, no es objetivo de esta presentación, pero para que sepan que para ir a buscar el cáncer hay que hacer una estrategia de tamizaje que va a depender del tipo de cáncer, si resulta o no, pero típicamente, y lo vivimos el mes pasado, hace poquitos días, cierto, atrás, la mamografía es una herramienta fundamental en este tipo de cosas, el PAP para el cáncer cervicuterino, la colonoscopía para el cáncer de colon, y así. Entonces, con respecto a las manifestaciones clínicas, a la extensión locorregional es la que está determinada por el crecimiento del tumor primario y su diseminación a ganglio, y eso es lo que puede dar síntomas. La paciente de cáncer de mama que se palpa un tumor, el paciente de cáncer de recto que sangra, por ejemplo, esos son manifestaciones de la extensión locorregional. La extensión sistémica, que está por el desarrollo de metástasis, y los síndromes paraneoplásicos, y en esto es especialmente importante la extensión sistémica. Esto es algo que uno le pone siempre harto ojo. ¿Por qué? Porque la extensión sistémica nos define varias cosas. Primero, nos define harta morbilidad, ¿verdad? Un paciente que tiene metástasis puede generar morbilidad, puede generar dolor, puede generar, por ejemplo, obstrucción intestinal en el caso de la carcinomatosis peritoneal, asitis, por ejemplo, o también nos puede terminar con una enfermedad saga incurable, ¿cierto? Cuando una enfermedad está metastásica habitualmente, se transforma en una enfermedad incurable, con no tan pocas excepciones, que las vamos a ver más adelante, pero por eso es tan importante definir la extensión sistémica, y además ocasionalmente puede amenazar la vida porque puede generar urgencias, como por ejemplo las metástasis cerebrales cuando son sintomáticas y la compresión medular. Entonces la extensión sistémica es muy importante. Con respecto a los síndromes paraneoplásicos, son síntomas o efectos sistémicos que no son producidos por la invasión local, ¿ya? O sea, no se refieren a la extensión local ni tampoco a la extensión sistémica de la metástasis, y habitualmente son sustancias producidas por el tumor que actúan a distancia, ¿ya? Y se pueden dividir, depende del sistema afectado, y cada uno tiene su propia fisiopatología, y no es objetivo de esta presentación explicarle esto, pero para que sepan que hay distintos tipos según el sistema afectado, si es el sistema endocrino, el sistema neurológico, dermatorreumatológico o hematológico, y ahí son distintas manifestaciones que puede presentarse en los pacientes oncológicos. Y ahí ustedes harán la pregunta: oiga, profe, ¿y la urgencia? Usted no habló nada de la urgencia. Entonces, yo les pido tranquilidad porque ustedes van a tener una clase de eso, me parece que a cargo del doctor Walbaum. Entonces, les pido que tengan paciencia, que se queden con la idea de que el cáncer se puede manifestar a través de urgencia, pero que las van a ver con amplitud y probablemente una brillante clase más adelante. Entonces, ¿cuál muñeca hacer todo el juego del calamar? Para que la vieron, vamos a ir eliminando cosas que vamos a ir viendo para que ustedes sepan que ya las vimos. Entonces, la historia clínica, más o menos, la dejamos cerrada.
Con respecto a las imágenes y laboratorio, que es la segunda parte de la evaluación clínica, ¿para qué sirven las imágenes? Bueno, nos sirven principalmente para caracterizar los tumores, ¿ya? Para tapificarlos. Las imágenes son fundamentales en el proceso de tapificación. Para diagnosticar una recurrencia, incluso si ustedes no son los tratantes, si la paciente les dice que tuvo un cáncer, no sé, pues hace un año y medio atrás me trataron el cáncer, llega con dolor de guata y ustedes le vieron un escáner y en el escáner dice signos de recaída, y ustedes dicen, oye, este cáncer está volviendo, y volvemos a la evaluación. También nos sirve ocasionalmente para acotar el diagnóstico diferencial. Habitualmente las metástasis son lesiones hipovasculares, y cuando son hipervasculares uno piensa en poquitos cánceres, que son los que están ahí: cáncer renal, melanoma, hepatocarcinoma y cáncer de tiroides. Y eso es una cosa que es un datito que es importante y les da elegancia a ustedes como profesionales de la salud, ¿cierto? Saber estas cosas. Y también nos ayuda a ver la respuesta en tratamientos. Si ustedes trabajan en algún sistema de salud y el paciente pertenece al sistema de salud, habitualmente tiene imágenes en el sistema. Entonces, si un paciente tiene cáncer, por ejemplo, cáncer avanzado, y ustedes lo ven en la urgencia o lo ven en su CEFAM, o donde sea que trabajen, y el paciente les trae un escáner por cualquier motivo, y en el escáner dice paciente, se compara imagen y se ve enfermedad significativamente de menor tamaño o menor ACID, y usted dice, no, este paciente, sin ser oncólogo, sin saber nada de oncología, o ahora sabiendo mucho de oncología después de este curso, van a decir, este paciente está respondiendo al tratamiento. Entonces la imagen es muy importante como pilar dentro de los 4 pilares de la evaluación clínica completa en el paciente oncológico. Y con respecto al laboratorio, lo podríamos dividir en laboratorio general y específico, y ahí respondo una de las preguntas del chat, ¿cierto? ¿De qué nos sirve el laboratorio? El laboratorio general, bueno, nos sirve como para cosas generales, valga la redundancia, como por ejemplo, evaluar la función de los órganos, ¿cierto? La función renal, la función hepática, que se pueden ver afectadas por las patologías oncológicas. Además, nos ayuda a descartar complicaciones que pueden ser eventualmente urgentes de resolver, como por ejemplo la anemia o la hipercalcemia, especialmente en cánceres como mama y pulmón. Pero en general el laboratorio es inespecífico, ¿ya? Y uno puede ver ciertas cosas, por ejemplo, aumento de la LH ácido úrico en neoplasia de alto recambio, especialmente hematológica, pero encerrado en cuadrado amarillo, ¿cierto? Valores normales no descartan la presencia de neoplasia o de avance de la enfermedad. Entonces, uno, no por un examen normal, no se preocupe si usted tiene un hemograma normal, así que no tiene cáncer o su cáncer no está avanzado, no. Nos sirven para algunas cosas del laboratorio general, pero valores normales básicamente no descartan nada. Ni que tenga cáncer, ni que ese cáncer esté más o menos avanzado. Y la otra parte es el laboratorio específico, y eso se sienta, ¿cierto?, en los marcadores tumorales. Y los marcadores tumorales van a depender el marcador de qué tejido viene, y con eso el cáncer con el que se usa, y ahí vemos que los más usados son el CA19-9 para el cáncer de páncreas, ¿cierto?, el antígeno carcinoembrionario para el CEA, el CA125 para el cáncer de ovario, el antígeno prostático para la próstata, la gonadotrofina coriónica humana para los tumores germinales y alguna enfermedad del trofoblasto, la alfa-fetoproteína también para los tumores germinales y para el hepatocarcinoma, el CA15-3, que es menos ocupado, está menos disponible en los hospitales, pero habitualmente en los hospitales regionales está disponible, que es para el cáncer de mama, y la cromogranina A para los tumores neuroendocrinos. Importante decir que en la gran mayoría, excepto el APE, por ejemplo, que está bien en discusión y probablemente lo van a ver en la clase de cáncer de próstata, no se ocupan como screening, ¿ya? Son bien ocupados estos marcadores tumorales como screening, pero como vienen de un tejido son habitualmente inespecíficos. Entonces no se ocupan de screening excepto el APE, ¿ya? O la alfa-fetoproteína, pero quédense con la idea de que estos son parte de la evaluación del paciente ya con cáncer. Y el último pilar de los 4, ¿cierto? La anatomía patológica, que siempre es importante, acuérdense que siempre debe basarse en estos 4 pilares. ¿Y para qué sirve la anatomía patológica? Anatomía patológica, perdón, para confirmar el diagnóstico. Esto siempre es importante tener una biopsia, porque la necesitamos para confirmar el diagnóstico, que era además uno de los objetivos iniciales de nuestra evaluación oncológica. Evaluar factores pronósticos, que vamos a ver qué es lo que son, y guiar el tratamiento. Por supuesto que como toda regla hay excepciones. Hay algunos cánceres que no es estrictamente necesaria la biopsia, aunque habitualmente se obtiene para diagnosticarlos, como son el tumor de células germinales, el testicular o el hepatocarcinoma, pero son excepciones a una regla. Siempre los pacientes con cáncer deben tener una biopsia para confirmar. Entonces, ya nuestra muñeca del juego del calamar, ¿cierto? Pudimos ver
los 4 pilares de la evaluación oncológica. Y ahora vamos a ver, vamos a tratar de recordar, yo sé que ya vamos súper rápido, pero vamos a tratar de recordar lo que hemos visto. Y voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a compartir de nuevo. Tranquilo, José, no te angusties, estoy en esto. Estoy en línea. Se nos gustó. Ah, ya, me parece. Hace mal para tus emociones, además, entonces. Necesito que... Ya, vayan a esto, le saquen una foto con su teléfono a ese código QR, o si son más boomer como yo, se metan a mentir.com y inscriban ese código. Perfecto. Y le den like para yo saber que están en línea. Y vamos a ir respondiendo algunas preguntas con respecto para que vayamos consolidando el conocimiento, ¿cierto? Extraordinario. Me metí. Ya, vamos en 39, vamos a esperar un ratito, ¿cierto? A que se conecten. Hay como 300 invitados, así que yo creo que con un 30-40% de asistentes, oye, tenemos una alta asistencia, veo que no son tan boomer como yo estaría ahí complicado metiendo el código, no se me conecta, en fin. Entonces vamos a partir esto, cuando lleguemos a 100, esa es nuestra meta, ahí está, 103, no, vamos a dejar, que quizás nos vamos a atrasar después, tenemos más dinámicas, ya, entonces vamos a ir a la primera pregunta. Todos pueden colocar su nombre, colocar su apodo, etcétera. No tiene que ser así, puede ser anónimo en el fondo. Mientras más rápido, más puntos tienen. Así que importante. ¿Cuántos son los pilares diagnósticos del diagnóstico en oncología? Primera pregunta, 15 segundos para responder. 2, 5, 4 o 6. Ahí en su teléfono pueden ir respondiendo. Oh, yo no respondí. Boomer. Bien. Vieron algunos que anduvieron mal, pero la mayoría estuvo perfecto, excepto 4. Importante, recuerden la canción de Polima West Coast o de Metallica. 4 pilares, todo importante. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación en oncología? Aquí está una enfermedad, o sea, una pregunta de respuesta. Pueden elegir 4 opciones. ¿Ya? Vamos bien, vamos bien. Hay un grupo ahí confundente que es iniciar tratamiento, pero la mayoría está, y aquí uno se puede empezar a copiar y decir, oye, ¿cuál es voto el resto? Y lo ven, pero claro, la mayoría están en lo correcto, ¿cierto? Que son esos 4. Confirmar el diagnóstico, determinar la extensión de la enfermedad, definir el manejo y estimar el pronóstico, ¿cierto? ¿Y por qué da síntomas el cáncer? Siguiente pregunta. Yo se lo expliqué. Quiero ver si lo entendieron bien. No da síntomas nunca, ¿cierto? Eso está ahí confundente. Pueden responder 3 cosas. Acá hay un error docente grave, ¿cierto? Cuando uno le pone solo en una alternativa, pero bueno. Igual en nunca. En nunca igual. Exactamente, exactamente. Muy improbable que te respondan un nunca. Pero igual hay 2 personas ahí que pusieron nunca. Ahora, Por eso, hay ¿no? un Si error docente. la idea es que ustedes vayan asentando el conocimiento en su cabeza más que hacerle una prueba sumativa, ¿cierto? La idea es que... Claro, oye, pero por ejemplo, mira, acá tiene esa típica que tienen las preguntas donde la gramática te orienta a cuál es la correcta. ¿Cachai? Que todas las que dicen Exactamente. por te orientan, como es la No sé, correcta. hay muchas trampas docentes, muchas. De hecho, para los docentes también va este tipo para que ustedes vean los errores que uno comete en la docencia. Sí. Sigamos. La segunda pregunta, que es competencia. Después va a haber un ranking de los que respondieron mejor. Esta sí, con respecto al laboratorio. Oh, esta pregunta.
Valores normales descartan el cáncer. Valores anormales confirman el cáncer. Y valores normales no descartan el cáncer o su avance. Aquí también responder rápido es importante. Súper bien, ¿cierto? La mayoría tuvo lo correcto. Acordarse que el laboratorio general e inespecífico y sus valores normales no descartan el cáncer o su avance. Y vamos a ver cómo nos fue. Y aquí vamos a ver quién ganó. Mili, la felicito. Usted ha ganado, así que después por interno se va a comunicar producción con usted para darle su premio. Voy a dejar de compartir y vamos a volver a la clase. Le agradezco mucho la participación. Y seguimos. Entonces, resumen 1, muy importante. ¿Qué es lo que hacemos en la evaluación oncológica? Igual que todo en la vida, definimos objetivos. ¿Cómo lo hacemos? A través de una evaluación clínica completa. ¿Cuál es la evaluación clínica completa? 4 pilares: historia clínica, imágenes, laboratorio, anatomía patológica. Son todos necesarios. Y concepto adicional, muy importante, está en amarillo, involucra a un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Ustedes no son, y nadie, ni yo, ni ningún especialista es capaz de hacer todos estos pilares solo, sino que requiere de un equipo. Entonces siempre un paciente con cáncer hay que dejarlo en manos de un equipo multidisciplinario donde hayan radiólogos, donde hayan patólogos, donde hayan médicos de distintas especialidades para que puedan hacer su evaluación clínica completa. Entonces, volvemos, cerramos un poco y logramos definir y hacer todos estos 4 pilares. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Es lo mismo? O sea, nosotros ahora pusimos un foco en la enfermedad, ¿cierto? ¿Es lo mismo hacer esta evaluación en un paciente de edad? ¿Es lo mismo hacer esta evaluación en un paciente que tiene acceso a todos los sistemas de salud en cualquier parte del mundo? Es un paciente joven, millonario, por así decirlo. ¿Es lo mismo hacerlo en un paciente crónico, oxígeno dependiente, rural? ¿O es lo mismo hacerlo en una mujer, ¿cierto? Mapuche, como nuestra querida presidenta de la convención? Uno dice evidentemente que no. Entonces, ¿por qué no? Y aquí es donde viene la segunda parte de la evaluación del paciente oncológico, que va con el foco puesto en el paciente, ¿ya? Y eso, además de todos los objetivos que vimos y los pilares que hablamos, tiene que hacer una evaluación integral del paciente oncológico. Y aquí les quiero proponer nuevamente, yo sé que acabamos de dejar un poco nuestra momento interactivo, pero quiero proponerles que hagamos un nuevo momento interactivo. Y yo voy a compartir pantalla ahora porque necesito que ustedes me den respuestas, y ahora vamos a ir con respuestas a texto libre, ¿ya? Como tengo la versión gratis de Mentimeter, vamos a tener que hacer un nuevo momento de código QR, ¿ya? Entonces necesito, por favor, que vuelvan a escanear el código QR. Yo lo estoy haciendo también. Y le den like para que empecemos a trabajar, ¿cierto? Ya. Entonces necesito, después los que llegan, que ustedes anoten 3 cosas que ustedes consideren que son elementos a considerar en la evaluación oncológica del paciente, puesto el foco en el paciente. No, aquí no hay que colocar el nombre Tami, no sé si colocaste Tami, sino que son elementos a considerar en la evaluación oncológica de un paciente. Entonces, por ejemplo, ya, esto no es una prueba, claro, no es una prueba de lo pasado, sino que esto es una evaluación a futuro. ¿Qué es lo que piensan que yo les voy a mostrar? Claro, exactamente. ¿Qué es la cosa importante que ustedes pueden ver en un paciente oncológico y ustedes creen que es importante en la evaluación? Ya puesto el foco en el paciente, insisto, no en la enfermedad. Y se van viendo distintas respuestas, ¿cierto?
respondiendo, la edad va predominando, la historia clínica, ¿cierto? Supongo que se refieren a los antecedentes, está muy bien, antecedentes familiares, redes de apoyo por ahí también, se ve grande, hábitos, salud mental, psicológico, comorbilidades, se ve grande, ¿cierto? Cuando empiezan a participar se empieza a alejar, pero vemos que edad, comorbilidad, antecedentes familiares, la llevan, por así decirlo, factores de riesgo, estilos de vida. Tenemos muchos participantes. Red de apoyo. Súper bien. ¿Ya? Le agradezco mucho su participación. Voy a volver a la presentación. Y efectivamente, cuando uno pone el foco en el paciente, hay otras cosas que uno debe considerar además de las que ya vimos. Ojo que no son excluyentes. Y ahí uno tiene que considerar cosas del poner el foco en el paciente, ¿cierto? Y considerar cosas propias del paciente, como su capacidad funcional, que ya ustedes lo respondieron perfectamente, su edad, las comorbilidades, que se refiere directamente a la función de órganos, la red de apoyo, su estado social, ¿cierto? La previsión que tiene, y sin duda que las actitudes y preferencias del paciente son importantes al momento de evaluar al paciente. Entonces, les quiero explicar un poquito algo muy importante para nosotros los oncólogos en la evaluación del paciente oncológico, que es la capacidad funcional, ¿cierto? ¿Qué es la capacidad funcional? Es lo que nosotros hacemos para estimar la capacidad del paciente para efectuar actividades de la vida diaria. ¿Ya? Se aplica transversalmente a distintas neoplasias, así que es una herramienta súper valiosa y que es una herramienta clínica, no requiere de tecnología ni nada. Es muy importante para estimar el pronóstico y con ello determinar la factibilidad de tratamiento, o sea, si es posible o no es posible hacer un tratamiento en ese paciente por su capacidad funcional. Y existen varias escalas para evaluarla, la Karnov, que es más rigurosa, pero nosotros ocupamos más la ECOG o la OMS, que es muy simple, así que es la que ocupamos más. Y es importante porque mientras peor es el estado funcional, y aquí tenemos un cuadrado amarillo, ¿cierto?, es menor la tolerancia a los tratamientos contra el cáncer. Aquí tenemos la escala ECOG, ¿cierto?, que depende de los síntomas que tenga, del tiempo que puede estar en cama, si no puede desarrollar trabajo, y ahí ustedes pueden leer y probablemente la conocen, pero es importante que cuando ustedes presenten a un equipo multidisciplinario, un comité, a un oncólogo, un cirujano, o deriven un paciente, si es que trabaja en algún hospital periférico, CEFAM, hospital familiar, o le van a derivar a otro colega, tratar de enviar una evaluación de la capacidad funcional. Que es cierto que es una línea, ustedes le colocan paciente ECOG 1, 2, 3, y ustedes se sorprenderían mucho si participan en los comités oncológicos donde especialistas y subespecialistas de repente omiten esta información y que es de cardinal relevancia. Entonces, es importante que ustedes se lleven la idea de que un paciente oncológico siempre debe tener una evaluación de su capacidad funcional. Nosotros, los oncólogos, cuando evaluamos a los pacientes, siempre lo hacemos. Otra cosa importante, que se acepta que la mayor parte de los pacientes en ECOG 3 o 4 no son candidatos a recibir tratamiento con quimioterapia citotóxica, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a ser demasiado tóxica, porque el paciente no está en condiciones de recibir esta terapia, que además genera morbilidad, entonces es importante saber, y por eso la información es tan relevante y uno puede facilitarle mucho el camino a un paciente, ¿ya? Y tratar de evitarle derivaciones innecesarias, angustia, si uno tiene esta información. Por supuesto que como toda regla existen excepciones, nuevamente el cáncer de células germinales y algunos cánceres hematológicos como la leucemia y el linfoma no se basan en esto porque siempre pueden rescatarse independiente del estado general del paciente, pero como regla, ECOG 3 o 4 no son candidatos a recibir tratamiento con quimioterapia citotóxica. Y otro factor importante, que también para usted es importante según lo que pude ver en la encuesta, es la edad, ¿cierto? Es importante una evaluación integral en los pacientes adultos mayores. ¿Y por qué? Porque nosotros no nos basamos en oncología en la edad cronológica. O sea, nosotros no le ponemos límite de tratamiento a un paciente por su edad. Así como más de 75 años no le damos quimio, no. Sino que depende de su edad funcional. ¿Ya? Las cosas que es capaz de hacer, la fragilidad del paciente, etcétera, y todas esas evaluaciones integrales que hacen, especialmente los equipos geriátricos, pero hoy en día también los equipos de atención primaria están muy capacitados y muy habilitados para hacer ese tipo de evaluación. Entonces, idealmente en un paciente adulto mayor o una persona mayor, tener una evaluación o geriátrica o multidisciplinaria, ¿ya? Por un médico de familia, kinesiología, nutrición, terapia ocupacional, para poder ver cuál es verdaderamente la edad funcional de ese paciente. Entonces, aquí está el segundo resumen.
cuando uno evalúa un paciente oncológico, y eso le puse porque hay que poner el foco en dos cosas, poner el foco en la enfermedad, los 4 pilares, y ha sido majadero en eso, y también poner el foco en el paciente. O sea, el paciente oncológico no solamente importa que el paciente, historia de rectorragia, escáner muestra metástasis hepática, anemia en el laboratorio, biopsia confirma el cáncer de colon, sino que también depende de la capacidad funcional de ese paciente, las comorbilidades, la edad, es distinta esta historia en un paciente como vimos en el agente topo, en Leonardo Farca, en Elisa Loncón. Así que siempre poner el foco en los dos lados, no en uno o en otro, y por eso la imagen es de múltiple foco. No tiene link de YouTube esa, por supuesto, porque no hay ni una explicación más que la que le estoy dando. Entonces, nueva pregunta. Ustedes recién estaban viendo anatomía patológica y dijeron, oiga, profe, pero recién dijo algo de factores pronósticos. Entonces, ¿es lo mismo que estamos hablando? Y ahora yo les propongo algo, ¿cierto? Que viajemos un ratito al pasado de esta presentación. Y vayamos a la diapositiva de anatomía patológica. Y ahí les puse que para qué servía, era para evaluar factores pronósticos y para guiar el tratamiento. Y ahí se abren dos conceptos que están dentro de los objetivos de esta presentación, que son los factores pronósticos y los factores predictivos. ¿Qué son los factores pronósticos? Son factores que determinan la evolución de la enfermedad independiente del tratamiento efectuado. Y se pueden agrupar en 3 grandes familias, que son factores del paciente, que tienen que ver mucho con la evaluación integral, con la edad, las comorbilidades y todas las cosas que vimos. Factores de la enfermedad, que tienen que ver con, por ejemplo, la biología de la enfermedad, vamos a profundizar un poco en eso. La carga de la enfermedad, o sea, si es metastásico o no, cuántas metástasis tiene. Y el tratamiento también va a depender mucho de la evaluación integral, el acceso que tienen los pacientes, la eficacia de los tratamientos disponibles, ¿ya? Eso también determina el pronóstico. Y esto nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a diagnóstico y terapia, ¿cierto? Porque son relevantes en la evaluación. Algunos factores de estos factores pronósticos pueden obtenerse en anatomía patológica y por eso volvimos al pasado en esa diapositiva, como por ejemplo el compromiso ganglionar, el grado histológico o la presencia o no presencia de un biomarcador. ¿Ya? Así que algunos de estos factores pueden obtenerse de la anatomía patológica. Y otro concepto distinto es el de factores predictivos. ¿Y qué son los factores predictivos? Permiten seleccionar a pacientes que se van a beneficiar específicamente de un tratamiento determinado, para así hacer una terapia más personalizada. Y también se basan habitualmente en la biopsia, ¿ya? Y en la biología molecular de la biopsia. Y así distintos cánceres tienen distintos marcadores predictivos que predicen utilidad a distintos tratamientos, ¿cierto? Como por ejemplo el cáncer de mama, receptor de estrógeno o receptores hormonales, a terapia endocrina, amplificación de HER2 a trastuzumab, el cáncer de pulmón, GNGFR, ¿cierto? PDL1 para inmunoterapia, melanoma, mutación de BRAF, cáncer colorectal, mutación de RAS, ¿cierto? Que pacientes con RAS mutado, este es como un poquito distinto, no se benefician de algún tratamiento, o sea, nos pueden predecir utilidad o nos pueden predecir utilidad de un tratamiento, entonces es importante también conocer para qué sirve cada uno. La inestabilidad microsatelital, por ejemplo, a inmunoterapia, o en el cáncer gástrico la amplificación de HER2 a trastuzumab. Entonces es importante saber de que existen estos factores predictivos que predicen la respuesta al tratamiento. ¿Y por qué? Porque con eso podemos llegar a una cosa que se llama el diagnóstico molecular en oncología, ¿ya? Y podemos clasificar a las enfermedades en subtipos moleculares que pueden guiar el tratamiento a través de biomarcadores predictivos, y eso se hace en distintos tipos de cáncer. Existen uno que hoy día, como por así decirlo, la lleva en terapia personalizada del cáncer, que es el cáncer de pulmón. Yo lo puse al último, pero hoy día quizás el primero, y vamos a tener una clase de eso, en que el diagnóstico molecular predice la respuesta a ciertos tratamientos que hoy día están disponibles en el sistema, así que es importante saberlo. Pero también el cáncer de mama, a través de sus distintos tipos, nos predice respuesta a tratamiento, el cáncer gástrico también, o el cáncer de colon. Entonces, son importantes los biomarcadores predictivos porque nos dan un diagnóstico molecular que puede guiar el tratamiento a través de una terapia más personalizada. Pero también, pacientes con distintos tipos de estos marcadores pueden dar una información pronóstica, independiente del tratamiento que uno le hace. Entonces, además, y esto complica un poco las cosas, y quizás en su cerebro se va a confundir mucho, pero para que ustedes sepan que un marcador predictivo no es excluyente de ser un marcador pronóstico, ¿ya? Un marcador predictivo puede ser un marcador pronóstico, y aquí yo les muestro un ejemplo, el único gráfico que les voy a mostrar en esta presentación, que es los distintos tipos
moleculares de cáncer de mama y vemos que los subtipos receptor hormonal positivo y HER2 negativo tienen mejor pronóstico, o sea, viven más que los pacientes, por ejemplo, triple negativo o HER2 positivo. ¿Ya? Entonces, además de predecirnos una respuesta, nos da información pronóstica. Y ahí está el resumen 3. Importante, ¿qué es un factor pronóstico? Es un factor que determina la evaluación de la enfermedad independiente del tratamiento efectuado. Y un factor predictivo es un factor que nos permite seleccionar a pacientes que se van a beneficiar específicamente de un tratamiento y así lograr una terapia más personalizada. Entonces, concluimos que no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo tratar a distintos tipos de pacientes. Siguiendo con la hoja de ruta, vamos a ir un poco a la etapificación, la segunda parte del diagnóstico. ¿Qué es la etapificación? Es una estimación de la carga de enfermedad, ¿ya? Al momento del diagnóstico. Es útil para definir el pronóstico y con eso definir el tratamiento. Y esto nos permite para definir la intención, que era uno de los objetivos iniciales, ¿cierto? Si la intención es curativa o paliativa. El sistema más utilizado es el sistema TNM, que se llama así por lo que significan sus letras, ¿cierto? Tumor, nodo, que el compromiso ganglionar o metástasis. Es un sistema específico para cada cáncer y está siendo revisado y actualizado periódicamente. Y se acepta que a mayor carga de enfermedad es peor el pronóstico. El TNM, a su vez, puede ser clínico o radiológico. El clínico se hace a través del examen físico, que el mismo clínico radiológico, o por métodos diagnósticos no invasivos, como la imagen o los marcadores tumorales. Y el TNM, la otra forma que puede ser es TNM patológico, que se hace a través de biopsias que se toman en sitios sospechosos de metástasis o la que se obtiene tras la cirugía. Y ahí está el resumen 4, ¿cierto?, de la etipificación. ¿Qué es? Es una estimación de la carga de enfermedad, nos sirve para pronóstico y tratamiento, se hace a través del TNM, que es uno para cada cáncer, que a mayor carga, peor pronóstico, y el TNM puede ser clínico radiológico, y por eso ustedes van a ver en algunos resúmenes que se pone una C antes, o patológico y se pone una P antes, el PTNM. Aquí yo les dejo una tarea voluntaria, ¿cierto? Hemos visto un montón de conceptos, y si ustedes quieren, y me lo pueden mandar al correo que hay al final, hacen un mapa conceptual de todo esto, y se van a ir dando cuenta que cuando uno lo va haciendo, esta lluvia de ideas, va viendo que todo lo que hemos hablado se va integrando, se va resolviendo y se va uniendo, y se van a dar cuenta que todo calza al final. Yo sé que han sido muchos conceptos, y por eso les dejo esta tarea así voluntaria, ¿cierto? Si ustedes quieren la hacen, me la mandan al correo en una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 6 meses, cuando ustedes quieran. Y el tercer pilar, ¿cierto?, de nuestra hoja de ruta es el tratamiento. Van a tener varias clases de esto, van a tener una clase a continuación, así que vamos a hablar ciertas generalidades. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos, ¿cierto?, en nuestra vida, en nuestra docencia y en nuestras evaluaciones clínicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Definir objetivos, ¿cierto? Y importante decir que el tratamiento del cáncer puede tener distintos objetivos, ¿ya? Y esos objetivos pueden ser curar la enfermedad, prolongar la vida sin necesariamente curar la enfermedad, o mejorar la calidad de vida o paliar los síntomas, y eso define la intención. Cuando el objetivo es curar la enfermedad, la intención es curativa, y cuando el objetivo es prolongar la vida sin lograr curar la enfermedad y mejorar la calidad de vida, paliar los síntomas, es la intención paliativa. ¿De qué depende el objetivo que uno toma? De distintos factores, ¿cierto? Por supuesto, de la tipificación, que ya lo vimos, pero también de los factores que vimos en la evaluación integral: edad, comorbilidades, qué tipo de enfermedad, la biología, la carga que tiene. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿cierto? ¿Qué factores del paciente influyen en los objetivos del tratamiento? La edad, por ejemplo, que a mayor edad, menor reserva funcional y peor pronóstico, excepto, por ejemplo, en cánceres que se presentan a edades atípicas, como si se presenta el cáncer gástrico en pacientes jóvenes, la comorbilidad, la función de órganos, el estado funcional o performance status. Muy importante, ¿cierto? Ya lo vimos, lo repasé, así que importante tenerlo como factor y nos ayuda al tratamiento, repasar eso. Factores de la enfermedad: el sitio primario, existen cánceres que son peor que otros por el hecho donde nacen, como el cáncer de páncreas, el melanoma, el cáncer de vesícula y gástrico. La biología, ¿cierto? El diagnóstico molecular, ya lo vimos, influye en el tratamiento. Los triple negativos tienen peor pronóstico. Y el curso de la enfermedad, ¿cierto? Peor pronóstico si debutan con enfermedad metastásica o si tienen poquito intervalo desde que desde que se trataron con intención curativa hasta que hacen metástasis. La carga de la enfermedad también, repasar, mayor carga de enfermedad, peor pronóstico, y así los pacientes que tienen pocas metástasis, 5 menos, se llaman oligometástasis, y hoy día
son un área de la oncología nueva que tiene distintos tipos de tratamientos. Y también existen sitios específicos de metástasis peores, ¿cierto? Metástasis cerebral y leptomeningias, compromiso pericárdico de médula ósea o sitio atípico para algunos cánceres. Por ejemplo, pacientes de cáncer gástrico metástasis ósea tienen peor pronóstico. ¿Y cómo tratamos el cáncer? Nuevamente la pregunta es ¿cómo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Definimos objetivos. ¿Cómo lo hacemos? Con distintas modalidades, y existen tratamientos locales como la cirugía y la radioterapia, y existe la terapia sistémica, que es la quimioterapia citotóxica, terapia biológica y inmunoterapia, van a tener una clase de eso. Y es importante que eso, el manejo de eso es interdisciplinario, ¿ya? O sea, nadie, no existe un médico que sea cirujano, radiooncólogo, oncólogo, patólogo, entonces todo esto requiere manejo interdisciplinario. Todos los pacientes con cáncer deben tener acceso al menos a un comité oncológico donde distintos tipos de profesionales decidan la modalidad del tratamiento. Y ahí va a depender de si el cáncer es localizado o metastásico. Si es localizado, la intención es curativa. Habitualmente se basa en un tratamiento local que se sigue de un tratamiento sistémico según el riesgo de recurrencia. En cambio, el paciente metastásico, habitualmente la intención es paliativa, predomina el tratamiento sistémico y se reservan los tratamientos locales para complicaciones. Pero, como esto es un diagrama de Venn, ¿cierto? Existe un grupo que está entre los dos, existen cánceres localizados que se tratan con intención paliativa, que son los menos, pero lo más importante de este diagrama es que existen cánceres metastásicos que se tratan con intención curativa. Con respecto al cáncer localizado, repasar, la intención es curativa, se basa en un tratamiento loco regional que puede ser cirugía o radioterapia, y a eso se le puede agregar una terapia sistémica si es que el riesgo de recurrencia es suficientemente elevado para poder usarlo. Y ahí dos conceptos más para el tratamiento del cáncer localizado, que son el tratamiento adyuvante, para que lo ocupen bien cuando lo sepan. Son terapias que buscan disminuir la recurrencia del cáncer, o sea, evitar que el cáncer vuelva. Esa es la definición de una terapia adyuvante. Que es una terapia neoadyuvante, mismos objetivos, pero se entrega antes del tratamiento loco-regional, ¿ya? Misma intención, mismos objetivos, pero antes del tratamiento loco-regional, neoadyuvante. Y esas terapias pueden ser locales, por ejemplo, radioterapia, o sistémico. O sea, una terapia puede ser adyuvante, una quimioterapia adyuvante, puede ser una radioterapia adyuvante, puede ser una radioterapia neoadyuvante, una quimio neoadyuvante, y así. Y el cáncer avanzado, lo primero que hay que hacer es definir la intención del tratamiento. No olvidar que existe un grupo en nuestro diagrama de Venn de cánceres avanzados o etapa 4 que pueden curarse. Entonces, definir la intención, importante reconocer los curativos o los potencialmente curativos. Habitualmente, esto como son pacientes que llegan al sistema de salud, médicos no oncólogos deben reconocer estos tipos de cáncer, lo vamos a ver en distintas fases del curso, ¿cierto? Y en caso de que la intención sea paliativa, importante los objetivos, mejorar calidad de vida y prolongar la vida sin curar la enfermedad, y la derivación muy precoz, como lo vimos, a cuidados paliativos y psicooncología. Repasar el rol del tratamiento sistémico del predominante del cáncer avanzado. En cáncer localizado, el tratamiento local es el predominante; en cáncer avanzado, el tratamiento sistémico es el predominante. Y los tratamientos locales, como la cirugía y la radioterapia, están reservados para el manejo de complicaciones. Entonces, es importante en tratamiento del cáncer avanzado con intención paliativa, si bien el objetivo es mejorar la calidad de vida sin curar la enfermedad, muchas neoplasias, los resultados de tratamientos pueden ser excelentes, logran prolongar mucho la sobrevida y mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes que lo reciben, así que, ojo, que no por un cáncer sea tratado con intención paliativa, eso significa únicamente que no se puede curar, no significa que el paciente va a fallecer en 3 meses, no significa que el paciente va a andar enflaquecido por la vida, hay pacientes que trabajan, hay pacientes que pueden hacer una vida casi normal con esta enfermedad. Siempre lo que dicen los oncólogos es que tratamos de transformar los pacientes paliativos en enfermos crónicos. No sé si están así, pero hay varios que se parecen mucho a eso, entonces no se queden con la idea de que la intención paliativa es como una sombra ahí maligna de fallecimiento luego. Entonces aquí está el resumen 5, repetirle esto. Tratamiento localizado metastásico, de intención curativa paliativa, tratamiento local o sistémico según lo que predomine, y no olvidar la parte del medio, ya que existen cánceres metastásicos que se pueden curar, y el manejo multidisciplinario para decidir eso. No hay un solo médico que pueda definir esto. Esto tiene que ser definido por varios médicos de distintas especialidades. Así que, nueva proposición, Emmett Brown se toma muchas veces a molestar a Marty,
y le dice volvamos al pasado, bueno, yo les propongo igual que Emmet, volver al pasado de nuevo y ir a nuestros objetivos iniciales, ¿ya? Y vemos si los cumplimos, ¿ya? Aquí les voy a soplar yo, ¿cierto? Dentro de los objetivos, ¿cómo lo podemos hacer? Confirmar diagnóstico a través de la evaluación clínica y la evaluación integral, foco en paciente y en la enfermedad, determinar la extensión a través de la tipificación, definir el manejo o la intención a través de los objetivos del tratamiento y estimar el pronóstico a través de los factores pronósticos. O sea, logramos cumplir un poco los objetivos iniciales. Y la última diapositiva para concluir, ¿cierto? Ya estamos en la hora. ¿Somos capaces, esta es una pregunta, ¿somos capaces de describir aspectos generales del diagnóstico y tratamiento interdisciplinario del cáncer? Y somos capaces, después de toda esta cosa que he hablado y que a veces me he tenido que apurar porque voy viendo la hora, de reconocer la importancia de factores pronósticos y predictivos del cáncer. Veámoslo. Vamos a nuestra última actividad. Nuestra última actividad. Voy. Tengo un segundo. Todavía tengo tiempo. Tengo tiempo. Vamos a nuestra... Quedan 3 minutos, así que... Estoy cargando la presentación. Créanme. Voy. Última. Mentí. Y los dejo tranquilos. Vamos. Introducción a Oncología 2. Vamos a sacar el código QR. Lo estoy haciendo, yo creo que se ve en la cámara, así que vamos a ver. Le acabo de dar like. Vamos a ver si llegamos a los 100, quedan 2 minutos. Vamos a ver. Y vamos, llegamos a los 100, así que vamos a la pregunta. Más rápido, más puntos. Definición de tratamiento adyuvante. Vamos. Terapias que buscan disminuir la recurrencia del cáncer, se entregan antes del tratamiento locorregional o son siempre sistémicos. Y aquí, no sé si empiezan a escuchar una canción, yo la siento, pero la siento como en el ambiente. Muy bien. Pregunta 2 de 2. Aquí yo me estoy jugando todo en esta parte ya con máxima interacción. Tratamiento del cáncer avanzado. Mira tu teléfono. Siempre es paliativo, siempre es sistémico o puede ocasionalmente ser curativo. Aquí ya errores docentes. Educación médica, apaga esta presentación. Educación médica, cierra esto. Vamos respondiendo. Muy bien. Hay algunos errores ahí, pero... ¿Quién anduvo mejor? Versus Contesa. Muy bien. Y ahora quiero que respondan esta. ¿Se cumplieron los objetivos? Empiezo a sonar esta canción. Vamos a ver. Bien. Bien, así me siento como Rocky en este minuto. No sé si escuchan la canción y les transmito la emoción, pero estoy emocionado. Un no, pero bueno, vamos a conversar con él por interno. Qué bueno, estoy emocionado. Perfecto. Tremendo imán, o sea, con la canción. Ya.
No, no Espérame un damos poquito, más. déjame terminar la presentación, Ya, ya. que está terminando, y ahí, entonces, cumplieron los objetivos, estoy feliz, y ahí muchas gracias. Y ahí está el único mensaje menos importante, por supuesto, que una presentación no puede tenerlo, es mi mail. Si quieren mandarme un mail y volver a escuchar la canción, ahí está, minuto 1 y medio. Muy Eso bien. es, Oye, José. Vamos deja a de las preguntas. compartir. Pucha, Francisco, no es porque sea amigo mío, pero te felicito porque hace tiempo que no había una presentación tan interactiva y era difícil este tema, difícil. Así que creo que yo igual puse que se cumplió el objetivo. Eh, y a ver, de preguntas tengo 4 de momento que ok, ahí empezaron a aparecer más. Así que dijiste que tenías a hablar de screening. Sí, Pero, ¿alguna opinión sobre screening? Preguntan mamografía, PAP, AP. Cortito, opinión sobre eso de screening. sí, o sea, a ver, un screening tiene que cumplir varios requisitos para poder hacerse. Primero, estar disponible en el sistema de salud, etcétera, y además lograr disminuir la mortalidad en la población, ¿cierto? Es importante que no detectemos cánceres por detectarlos, sino que eh, si al detectarlos logramos que los pacientes se mueran menos y que la población se muera menos, eso es un screening exitoso, eso se ha logrado con alguna estrategia. PAP, sin duda, mamografía, sin duda, y en el resto, en el APE, ahí va a depender si es que le preguntan a un neurólogo o a un oncólogo, es difícil hoy día la recomendación GES es no hacerlo como tamizaje poblacional, discutirlo con el paciente, pero si ustedes lo discuten con el paciente y hoy día está bien interiorizado que los pacientes que se tienen que hacer, está como metido en la cabeza de los hombres, hacerlo, puede ser también. En pulmón, lo vamos a ver en la clase de cáncer de pulmón, también puede ser difícil por el tema de acceso, y en colon, colonoscopía también Pero, difícil por el tema de Francisco, acceso. era mamografía, PAP, AP. Mamografía sí, PAP sí, AP dudoso. Mamografía, ¿desde cuándo? Depende la recomendación, pero de los 40 años si uno quiere ser así, abarcar mucha población. Claro, ahí disminuye su rendimiento, ¿cierto? Pero, Claro, claro, pero desde que estamos en el mes del cáncer de mama, tenemos una recomendación amplia. bien. Preguntan igual de que tiene que ver con lo mismo, si incluirías el test de sangre oculta en deposiciones como programa nacional. Entiendo que está puesto en la guía GES de cáncer de colon. Es una de las herramientas de screening de cáncer de colon. Es difícil realizar y ahí depende mucho de la realidad local y depende mucho de qué tipo de test hacer. Pero sí, se puede conversar y discutir y agregar. Es una de las herramientas, no es una cosa tirada a la mecha. Ahora, para la implementación es difícil por el tema de De la la, preparación. de la colono. Sí. Es difícil, es difícil. Entonces, déjame anotar lo que se me puso. Importante que cuando usted haga un programa de screening, o si, no sea una iniciativa personal, ¿ya? O sea, yo no le puedo hacer screening a los pacientes porque a mí se me ocurre, porque eso tiene consecuencias. Un paciente con un test de sangre oculta positivo hay que hacer una colonoscopía, por lo tanto requiere que el sistema se la pueda hacer, requiere que haya alguien que le controle esa colonoscopía, requiere alguien que le siga esa endoscopía. Entonces, es importante que las iniciativas de screening tienen que ser necesariamente del sistema de salud, no tienen que ser iniciativas personales o de centro. Muy importante, que los screenings se hacen en el contexto de programas de screening. Ese es Sí. como lo más relevante, que uno sacará con decir, entonces yo te hago screening. No, son programas de screening. Muy bien. Cambiando un poco de tema, si es que vamos a pasar al laboratorio. ¿Ah? Eh, ¿Cómo enfrentas tú una leucocitosis? Bueno, un examen inespecífico, ahí nuevamente, en el contexto del paciente oncológico, definir los 4 pilares, ¿cierto? La leucocitosis es uno de ellos, es inespecífico.
hay que ver si el paciente tiene alguna otra causa de leucocitosis, ya depende de la magnitud de la leucocitosis. Yo no sé si van a tener clase de cáncer hematológicos, pero por ejemplo es distinto tener leucocitosis de 25.000 en un paciente que puede tener una infección, etcétera, que tener una leucocitosis de 100.000, y ahí uno al tiro va sospecha de patología, enfermedades de los glóbulos blancos como la leucemia. Así que yo lo enfrentaría igual como enfrentamos a todos los pacientes con los 4 pilares: hacer una buena historia clínica, ver bien el resto del laboratorio. Siempre en el hemograma es importante ver el hemograma, o sea, ver la leucocitosis, qué leucocitosis es, cuáles son las formas, si son más bien inmaduras, si tiene o no tiene blasto, si tiene o no tiene otras series comprometidas, y ver si el paciente amerita seguir con una imagen o con la anatomía patológica, que en este caso en las neoplasias hematológicas tiene que ver con ir a meterse a la médula ósea, entre otras cosas. Así que uno depende de la magnitud, depende del resto del hemograma y de las formas de esos glóbulos blancos, como uno lo enfrenta. O sea, mirar bien el hemograma, pero en general una leucocitosis aislada, con todo el resto normal, paciente clínicamente bien, nada más de la vez es una causa benigna. Sí, la más de las veces es una cosa. Oye, preguntan utilidad del APE y el alfa-feto en pacientes con sospecha de cáncer de próstata, y me imagino que germinales y HCC por otro lado. Sí, no, eso es muy importante. Ojo que cuando hablé recién del APE, lo hablé en un contexto de screening. Ahora, este otro contexto clínico, un paciente que uno está sospechando un cáncer de próstata, y ahí el APE es muy importante, nos sirve para el diagnóstico, ¿ya? No sirve tanto para buscarlo en pacientes asintomáticos, pero un paciente que lo está sospechando sirve, nos define el riesgo. El cáncer de próstata se trata distinto si el APE es muy alto o muy bajo, entonces, cardinal relevancia para diagnóstico y para definir el tratamiento. Y el alfa-feto también es un biomarcador que, por ejemplo, como vimos el hepatocarcinoma, y vi una de las preguntas por ahí por el chat, no necesariamente requiere biopsia, y uno de los elementos que nos sirve para diagnosticarlo es sin duda la imagen, que esa era una de las preguntas, el TAC trifásico de la resonancia, pero nos ayuda también la alfa-fetoproteína, que tiene que estar alta en ese tipo de pacientes, así que también nos sirve para el diagnóstico. Y en los pacientes con cánceres germinales también nos ayuda para el diagnóstico y porque uno puede diagnosticar un tipo u otro, y también para el pronóstico. O sea, estos son biomarcadores que nos sirven de forma diagnóstica y también pronóstico. Un paciente que tiene el alfa-feto, que tiene un cáncer germinal muy alta, es un paciente que tiene peor pronóstico. Así que son muy importantes cuando uno sospecha ese tipo de cáncer. No confundir con cuando uno está haciendo un screening. Perfecto, no confundir screening con el uso del APE dentro del diagnóstico de Claro. una persona con cáncer. O sea, muy bien. Yo como que te afirmo, pero bueno, así soy yo. Con mis pros, luces y sombras como todos. Entonces, y el caso del CA15-3, para seguir con marcadores tumorales, ¿cuándo se solicita CA15-3 en mama? Sí, eso no lo pedimos habitualmente en el diagnóstico, y uno lo pide para el seguimiento habitualmente en los pacientes con cáncer de próstata, ¿no? Puede tener algún rol en el diagnóstico, especialmente en pacientes metastásicas, por ejemplo, que uno quiere seguirla y nos sirve inicialmente para ir comparando, pero es una herramienta que se ocupa más en el seguimiento de los pacientes con cáncer de mama. Y como dije, está menos disponible dentro de la herramienta diagnóstica. Nosotros en Talca lo tenemos como compra de servicio, por ejemplo, para afuera, así que es más difícil, a veces lo hacen, a veces no lo hacen, como todos los pacientes tienen, como todos ustedes que tienen experiencia en distintos hospitales, ¿cierto? Pero no es tan importante como hablamos del alfa-feto o el APE, ¿ya? Tiene un rol pronóstico, igual que todos los biomarcadores, y nos ayudan para el seguimiento de algunos pacientes. Especialmente si uno quiere pedirle menos imágenes, por ejemplo, como hablaste tú, pacientes que tienen larga sobrevida, uno trata de evitar las imágenes, uno puede seguirlos con este marcador. Pero tiene ciertas vicisitudes que es importante el manejo multidisciplinario ahí. Perfecto. Siguiendo un poco, ahora pasándolo a imágenes, preguntar ¿cuál es mejor entre mamografía y eco de mama? ¿Y cuándo se solicita un RM? Son complementarias, ya el método de screening en la mamografía. Cuando la mamografía pierde rendimiento, tiene algunas dudas, habitualmente el informante o el radiólogo lo expresa y dice hablar con ecografía o complementar con ecografía, y me parece que ahí
si quieren llevarse una idea, el manejo multidisciplinario es lo importante, ¿cierto? Partir con una mamografía. Hoy día en los sistemas de salud se parte siempre con mamografía y la ecografía queda un poco reservada al criterio de la unidad de patología mamaria, entonces para transmitirle un concepto son complementarias la mayoría de las veces. Cuando existe alguna sospecha se solicita, y con la resonancia se pide habitualmente en pacientes de altísimo riesgo, ¿ya? Como es un examen que es más sensible y que por lo tanto va a detectar más cosas, hoy día se recomienda su uso en pacientes que tienen mucho riesgo como herramienta de screening en cáncer de mama, que son pacientes, por ejemplo, que han recibido radioterapia en la zona, son pacientes que tienen el gen que tiene Angelina Jolie, por ejemplo, o que si alguno al calcularle el riesgo tiene mucho riesgo y uno quiere detectar todos los tipos de cáncer a través de una mente muy sensible, o usar la resonancia, y también discutirlo en pacientes, por ejemplo, que tengan algún tipo de cirugía, estética, por ejemplo, ¿cómo se llama? Implante y esas cosas también se pueden discutir. Pero yo dejaría que como respuesta que son herramientas complementarias, que la solicitud de una a otra puede ser tomada a través de un comité multidisciplinario y en pacientes de mucho riesgo pedir la resonancia como método de screening. La fosfatasa alcalina como examen inespecífico. ¿Qué tanto puede ayudar como sospecha? Perdón. No, si lo que pasa es que me están ahí, pero es cosas que pasan. Ahora, sí, es que para salir del laboratorio y salir de mama, porque vamos a ir a una clase de mama, pero como para ir a otras cosas que tú nombraste que son relevantes y que no las vamos a ver en otra parte, preguntarte cómo es eso de que en hepatocarcinoma o en tumor testicular no se use biopsia. ¿Cómo es la cosa de eso? ¿Cómo lo diagnostican entonces? Habitualmente con imágenes, el hepatocarcinoma se puede detectar con imágenes, las imágenes hoy día son suficientemente buenas, como dijimos, las imágenes nos ayudan a acotar el diagnóstico diferencial. El hepatocarcinoma tiene características imagenológicas que son muy específicas y que por lo tanto se pueden identificar a través de eso. TAC de abdomen trifásico, resonancia de hígado, ¿ya? Y con eso es tan específico esa imagen que no es necesaria la biopsia, ¿ya? Por supuesto que si existen dudas, el cuarto pilar entra a ser necesario. Y en el cáncer germinal tiene las imágenes, por supuesto, y además los biomarcadores, que también, si bien son inespecíficos, pero cuando empiezan a aumentar mucho y están sobre cierto rasgo, aumenta mucho la especificidad, entonces también al juntar todo eso nos ayuda al diagnóstico. Además, el paciente con cáncer germinal tiene un especial sentido de urgencia porque siempre se puede curar. Entonces, uno puede habitualmente partir tratamiento sin la necesidad de hacer un estudio de anatomía patológica. No olvidemos que el cáncer germinal habitualmente parte en el testículo, pero no necesariamente. Entonces, hay pacientes que tienen enfermedad germinal fuera del testículo y ahí la biopsia puede ser complicada y la imagen asociada a los biomarcadores no hacen el diagnóstico. Entonces, se puede hacer con eso imagen en el hepatocarcinoma y en el germinal, imagen y biomarcador elevado. Además del comité multidisciplinario, siempre comité multidisciplinario y siempre una evaluación clínica completa e integral. Perfecto. Oye, pregunta aquí como al callo, así, ¿qué cánceres se pueden curar aún con metástasis a distancia? El germinal siempre. El germinal es tan curable que no tiene etapa 4, para que ustedes tengan una idea. El germinal llega hasta etapa 3, nunca, por favor, nunca cáncer testicular etapa 4, no nos hagan pasar vergüenza. Así que el germinal sin duda. El cáncer de colon, por ejemplo, también, de los que tengo acá, y existen ciertas iniciativas en cánceres oligometastásicos, como hablamos, que pueden curarse incluso en etapa metastásica, y ahí depende del manejo multidisciplinario. Los cánceres hematológicos, por ejemplo, también, que tienen como otra manera de tapificarlos, tienen otra biología, entonces también pueden ser curados incluso en etapa metastásica. Pero de los sólidos, germinal, sin duda,
colon, otro que tengo en mi cabeza, a veces, y como digo, el resto, si son pacientes con poca carga de enfermedad, siempre pueden ir a un comité multidisciplinario y si tienen oligometástasis, por ejemplo, pueden ser tratados también, ir a distintas intenciones. Perfecto. Oye, mira, hay una pregunta sobre terapias como inmunoterapia, que eso lo vamos a ver con César después. ¿Es posible considerar el cáncer como una enfermedad crónica? Bueno, eso es lo que nosotros los oncólogos nos gustaría, y existen algunos cánceres que sí. Por ejemplo, existe el cáncer de próstata, por ejemplo, metastásico. Hoy día hay algunos tipos que tienen, por ejemplo, medianas de sobrevida, que significa que la mitad de los pacientes vive más que eso, de 5 años, el cáncer de mama igual. Entonces, son, si bien biológicamente cáncer, como le explicó José, tienen un crecimiento que puede ser lento y tienen tratamiento altamente efectivo. Entonces uno puede transformarlo si uno dice, oye, esta enfermedad es incurable y la paciente va a vivir 15 años con ello, uno puede decir, oye, una enfermedad crónica, claro. Y ahí existen ahí ciertas filosofías de la medicina, decir que es una enfermedad crónica, etcétera, pero sí, pues, sí, claro, es el objetivo de todo enfermo metastásico, es transformarlo en un enfermo crónico. Y como dice José, también hay otros tipos de cánceres que uno tiene casos de un paciente, oye, este paciente está ya 5 años en tratamiento y mira cómo está, etcétera. Entonces, es como el objetivo, pero hay que ir viendo paciente a paciente. Es como Además, la diabetes tampoco se puede curar y también tiene consecuencias graves y todo, y uno trata de transformar a los pacientes en pacientes crónicos, por así decirlo, para que, y ser tratados muchos años, con buena calidad de vida y con tratar de recuperar su vida como estaba antes. o sea, desde la perspectiva de la salud pública es una enfermedad crónica, porque aunque las personas se curen de su cáncer, tienen que rehabilitarse y hay mucha de Claro, prevención, ¿cierto? Para que no vuelva a aparecer este cáncer, que no aparezcan otros casos. Entonces, si uno ve salud pública, es una enfermedad crónica, pero respecto a lo que está contestando Francisco, es que, claro, los pacientes metastásicos a veces se pueden convertir también en enfermos crónicos, como para hacer la diferencia con el enfermo que va a fallecer pronto y que la enfermedad va a hacerlo, digamos, fallecer pronto y no, pues, puede ser que no, que estén muchos años con cáncer avanzado, eso es así. Pregunta si hay psicólogos en el equipo interdisciplinario. sí, ¿Cuánto claro. de información? Hoy día la psicooncología es parte de las prestaciones que están en la gran mayoría de las patologías de cáncer y además los equipos de paliativo. Yo en todos los lados donde he trabajado tienen psicólogo, así que es parte de las prestaciones que hay y es bueno siempre que los pacientes sean evaluados, ¿ya? Porque el cáncer es una enfermedad compleja que tiene múltiples aristas biopsicosociales, entonces a nosotros nos ayuda muchísimo y a los pacientes principalmente los ayuda muchísimo la evaluación. Así que sí, sí existe hoy día, está garantizada en gran parte de las patologías y además está disponible. No tan disponible como nos gustaría, por supuesto que faltan, igual que todo, como falta todo en el sistema, pero sí en la gran mayoría de los hospitales está disponible. Oye, dos preguntas más. Una pregunta que la vamos a ver más después, pero igual me gustaría que nos respondieran, que es que si la terapia endocrina o hormonal es una terapia sistémica o no. Sí, claro, es una terapia sistémica. Bien, Lo para una desarrolla. terapia sistémica. Sí, está ahí. Me Sí, quedan 2 minutos sí, nomás. Así que... sí. Otra persona pregunta, ¿qué otros factores fuera de los tipos de tumor pueden hacer que un paciente se beneficie de quimio teniendo ECOG 3-4? Y hacer clara la diferencia entre quimio y terapia sistémica, por favor, en la respuesta. Dale. Claro, los pacientes 3-4 se refiere a las quimioterapias citotóxicas, ¿ya? Eso es como que los pacientes no pueden recibirla porque es demasiado tóxica. Y existen otros factores, nuevamente, la evaluación integral del paciente, ¿ya? O sea, y depende también por qué tiene el ECOG 3-4. O sea, si un paciente tiene un cáncer de colon metastásico recién diagnosticado, y el paciente, por ejemplo, lo atropellaron y está, no sé, pues, en el hospital fracturado, y uno dice, oye, pero mira la escala, tiene un ECOG 3, pues si no se levanta, ¿cachai? Entonces, ahí clave es la evaluación integral del paciente. El ECOG es una foto de lo que está pasando, pero a veces hay cosas que pueden ser reversibles, a veces hay pacientes que, por ejemplo, llegan tarde al diagnóstico, están desnutridos,
el paciente empieza a comer un poco y el paciente empieza... Todos hemos visto eso, yo creo, todos los oncólogos, un paciente que está más bien acostado, lo diagnosticaron, le solucionaron algún problema específico y empezó a comer más, y el paciente se empezó a levantar, y el paciente ahora está bien. Entonces hay que ver si es que hay algo reversible, por ejemplo, y ahí clave, nuevamente, evaluación multidisciplinaria, ¿ya? Y no me refiero a multidisciplinaria múltiples médicos, sino que múltiples profesionales y no profesionales, evaluando a ese paciente en ECOG 3 o 4, y si es que el ECOG 3 o 4 está dado por su enfermedad, claro, y no es reversible, etcétera, bueno, no se puede dar quimioterapia citotóxica, insisto, quimioterapia citotóxica, ya hay los distintos tipos de tratamiento. Existen otras terapias sistémicas, endocrina, inmunoterapia, terapia dirigida, anticuerpos monoclonales, etcétera, que uno puede discutirse más. Entonces, nuevamente, factores del paciente, factores de la enfermedad y factores del tratamiento para tomar ese tipo de decisiones. El ECOG es una herramienta más, no es la herramienta. Oye, ya solamente queda un minuto porque después tenemos un descanso y ya llegó César, que es el próximo profe. Preguntan pacientes no candidatos a quimio. Ah, y sabes que complementar lo que dijiste sobre los ECOG, que también a veces las radioterapias paliativas tampoco tienen indicaciones en un ECOG tan malo. Por ejemplo, radioterapia de cerebro, que a veces cuando el paciente Claro, está... claro. Tampoco son, o sea, es algo que nos hace modular harto las intervenciones, no solamente la quimio citotóxica. Pero también decir que hay terapias como la misma pregunta anterior, la terapia endocrina, por ejemplo, eso puede ser bien tolerada y no es muy invasiva y uno, bueno, a veces puede dar ese tipo de intervenciones. Pero rescatar de lo de Francisco, o sea, hacer de nuevo énfasis que esto es una decisión interdisciplinaria, que es de especialidad, que considera múltiples factores. Ya, pues para terminar, preguntan si el paciente es derivado paliativo porque no es candidato a quimio, oncología da en alta. ¿Qué piensas tú? ¿Da en alta? Idealmente no. O sea, si le preguntan al director del hospital, te dice sí, porque necesitamos ver otros pacientes, pero idealmente no. El paciente oncológico requiere siempre la evaluación multidisciplinaria, independiente si uno le va a aplicar o no va a aplicar un tratamiento sistémico. O sea, nosotros somos oncólogos, no somos, como nos dicen a veces, quimioterapeutas. Entonces, si el paciente no recibe quimio, uno la idea es que siga acompañando al paciente en su enfermedad. Eso porque al paciente le va a servir, porque los médicos adicionales pueden tener dudas con respecto a la terapia, porque el paciente puede mejorar, porque todo puede pasar, porque cuesta acceder al sistema, si uno lo ve por la parte social, o sea, que ese paciente vuelva a acceder al oncólogo va a ser muy difícil, y además porque dentro de las cosas que al paciente más le afectan cuando el paciente tiene una enfermedad metastásica, y eso está estudiado, no es que yo lo diga o sea una visión mía, sino que es el abandono, ¿ya? Y cuando el paciente le dicen no hay nada más que hacer, váyase para la casa, no venga más al hospital. Eso es una de las cosas que más violentas, que más violenta al paciente. Entonces, yo creo que siempre hay que acompañarlo. Por supuesto que, como dice José, es como un balancín, o sea, uno idealmente al principio lo ve más el oncólogo y menos el paliativista, y después lo ve más el paliativista y menos el oncólogo, pero uno no lo da así como no hay nada más que hacer, vaya nomás y no se preocupe, sino que uno siempre lo va acompañando. El tema recurso en esa pregunta, pero de acuerdo que lo ideal es que no, pues que haya este manejo en conjunto, como tú te referiste a un balancín, pero claro que a mí a veces me retan porque mando mucha paliativa, no es que mande mucho, pero si tienen cáncer, en general es incurable, yo lo mando para que los conozcan, ¿cachai? Después, bueno, que no los conozco, pero para que no sea esta cosa tan violenta, mira, te toca ya, chao. Ahora, es dentro de lo ideal y como tú bien dices, dentro de lo que es bueno para las personas, al final de cuentas, personas con cáncer. Bueno, Francisco, te súper felicito, dejaste la vara altísima con una clase altamente interactiva, te mandaste tres o cuatro, creo que fueron cuatro momentos de interacción extraordinarios, Menti, mapa conceptual, estos nubes de palabras, Menti con concurso alternativa, o sea, te luciste con la metodología activa, no había La visto una canción clase en final, mucho la tiempo. canción final No, fue un momento ya, yo no, estaba con la no, emoción al límite. no, te luciste. O sea, de verdad te felicito mucho. Apenas empecemos el descanso, voy a llamarte, voy a decirte lo mismo. Te felicito sinceramente por
buena la clase y no interactiva. Muy claro, fantástico. Ahora tenemos un descanso breve. Ya llegó mi profe, mi amigo y profesor César Sánchez. César, anda a tomarte un cafecito. No, pero tenemos clase en, se supone que en 5 minutos más, pero quizá en 10 para que descansen un poco. ¿Ah? Descansen un poco. Ha sido muy intenso y nos vemos en 8 minutos para que empiece César en 10, a las 11:05, César, si es que no hay mucho problema, 11:05. Gracias.